Así es, ya estamos acá listísimos, pues ¿qué creen? Porque traemos un tema que les va a encantar. A ver, señora, ¿a quién no le pasa que de repente estás durmiendo y oyes a tu marido al lado así de... ¿Verdad que a muchas? Pues a esto le podemos decir que es apnea del sueño, y está aquí con nosotros la doctora Carolina de la Vega para hablar sobre este tema tan importante. Bienvenida, doctora. Gracias, Marister. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. No, como un gusto siempre. para nosotros que usted esté aquí con nosotros compartiendo estos temas tan importantes. Gracias. Y vaya que es importante porque es uno de los padecimientos más comunes que hay. Como tú bien decías, ¿quién no ha conocido a alguien o dormido junto a alguien que ronca? Y la mayoría de estas personas no se dan cuenta y no saben la gravedad de este padecimiento, de la apnea del sueño. Ojo, no todas las personas que roncan tienen apnea del sueño. Es importante identificarlo. Okay, claro. Pero si alguien ronca, es muy importante saber por qué ronca, si la causa es apnea del sueño. Como platicábamos hace ratito, ¿qué es la apnea del sueño? Es un padecimiento en donde por alteraciones estructurales de la nariz, de la boca o de la vía respiratoria alta, no pasa adecuadamente el oxígeno a los pulmones. ¿Qué sucede con esto? Al no recibir oxígeno adecuado, el cerebro va a estimular a los músculos respiratorios como para vencer esa presión. Es decir, cuando alguien está dormido, si es muy gordito, una de las principales causas de la apnea del sueño es la obesidad. ¿Por qué? La grasa que circunda el cuello comprime las vías aéreas. Entonces, durante el sueño empieza a llegar menos oxígeno al cerebro. El cerebro se da cuenta, manda una señal de alarma y se empieza a hacer un esfuerzo mayor para que los músculos combatan esa obstrucción, por así decirlo. Entonces, la persona despierta. Aquí cabe aclarar que cada vez que despierte va a impedir que esa persona siga en sueño profundo o concilie sueño profundo. Entonces, como te decía, de las principales causas es la obesidad y las alteraciones estructurales. ¿Como qué alteraciones estructurales? Desviación de tabique nasal, pólipos en la nariz, hipertrofia de cornetes, hipertrofia amigdalina o tumores en las amígdalas o en la tráquea. Hay varios cambios anatómicos que condicionan esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como bien decíamos, se impide el paso del oxígeno a los pulmones. Esto hace que el cerebro se active una alarma para vencer esta obstrucción. Pero, ¿qué va a pasar? ¿No descansas? No descansas, exactamente. Trabajando en constante el cerebro, las neuronas. Claro. De hecho, combatiendo eso. las consecuencias de la apnea del sueño son variadas. Puede haber casos de depresión, puede haber casos de cardiopatía isquémica, puede haber casos de hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. De hecho, se sabe que las personas que padecen apnea del sueño reducen su esperanza de vida alrededor de 10 a 15 años. Es decir, van a vivir 10 o 15 años menos. ¿Por qué? Cada vez que deja de llegar oxígeno al cerebro, una parte de este cerebro se va a ir muriendo poco a poco. Son micropartes del cerebro que van muriendo por hipoxia, es decir, por falta de oxígeno. ¿Qué ocasiona esto? Que esos pedacitos, conforme pasan los años, se van haciendo cada vez más grandes. Por eso también está relacionada con demencia senil, prematura. Está relacionada con muchísimas enfermedades que usualmente no sabemos que tiene relación el roncar, por así decirlo. Claro, pero doctora, por ejemplo, yo la verdad lo escucho y digo, chispas, y es un tema que todos deberíamos tener pendiente, porque es algo muy común. Claro. Pero entonces, ¿cómo yo sé si lo que hago está dentro de lo que no debe de ser? ¿Cómo identifico si es mi tabique o si tengo pólipos o si tengo cómo? O sea, ¿cómo sé? Para empezar, los primeros síntomas... Uno lo debe roncar, yo creo. Claro. Empezando por ahí, exactamente. Es los ronquidos, despertar agitado,
dificultad para respirar durante la noche o durante el día. Lo más probable es que si alguien tiene dificultad para respirar durante el día, seguramente también la tenga en la noche. Claro. Entonces, son como los datos principales. ¿Qué hay que hacer cuando se tienen estos síntomas? Acudir, hay centros especializados con polisomnógrafos, donde nos ponen a dormir y nos ponen sensores para saber cómo es la calidad de nuestro sueño, para saber si estamos llegando a sueño profundo, y en estos lugares nos pueden detectar la causa de la apnea del sueño. La apnea del sueño tiene como definición periodos de más de 10 segundos de apnea, es decir, que no entre adecuadamente el oxígeno a los pulmones, con una disminución mayor al 50% de entrada de oxígeno a los pulmones. Wow, y varios episodios en una hora. Entonces son características muy específicas para cumplir los requisitos de un diagnóstico de apnea del sueño. Es necesario acudir a estos centros o acudir con médicos especializados en el sueño. Y bueno, dependiendo el diagnóstico, ya va a ser el tratamiento. Por ejemplo, si el diagnóstico es apnea del sueño por obesidad, bueno, ya habrá que bajar de peso, ir con el especialista adecuado. O por ejemplo, si es por una desviación de tabique o por pólipos, bueno, el otorrino o una cirugía lo corregirá, o un tumor de amígdalas. Es decir, dependiendo la causa de la apnea del sueño, es con quien se dirigirá el tratamiento. Y nos comentó, doctora, que no todos los ronquidos están relacionados a la apnea. Así es. Entonces, estos ronquidos serían como buenos? No es que sean buenos. Puede ser que sea postural, por ejemplo, el tipo de cama, el tipo de almohada o la postura de la persona a la hora de dormir. Eso puede ser algo que sea nada más temporal, o que no sea algún cambio físico. Bueno, que no sea constante. Exactamente, que no sea constante, o pudiera ser el inicio nada más. O sea, que todavía no tenga apnea del sueño como tal, pero que al empezar con una desviación de tabique o con pequeños pólipos empieza a roncar, todavía no tiene apnea del sueño, pero no nos vamos a esperar a que lo tenga. Entonces, si alguien nota que tiene ronquidos, es ideal que en cuanto lo detecten, o la familia lo detecta, porque generalmente es la familia quien lo detecta, no la persona que lo padece. Cuando lo detecten, acudir a analizar por qué. Como te platicaba, no le damos generalmente la importancia adecuada, pensamos solo ronca y bueno, pobrecito y pobrecitos los que están alrededor, claro, sin saber que eso puede condicionar otras enfermedades mucho más graves. Oh my God. Estoy impactada, pero al mismo tiempo, entonces, a ver, si yo tengo a alguien que pues obviamente no se ha dado cuenta y ronca, entonces yo puedo como que observar, bueno, a lo mejor es la postura o no, Así o es. ¿sabes qué? O sea, ¿me van a hacer alguna pregunta, algún tipo de pregunta? Porque no creo que se la hagan al que ronca, sino al que está al lado, ¿no? Porque es el que no dejan dormir y es el que está... ¿Sabes cómo sería una manera fácil? Grabarlo. Ah, claro. Grabarlo, ya sea Santa nada más modernidad. el sonido o en video, para analizar si es postura, si es algo que no sea del ambiente, si es algo físico. Entonces creo que la manera más sencilla, porque muchas veces, inclusive el mismo paciente no cree que ronca. Ay, no ronco tanto. Ay, no, y decimos, ay, bueno, es una locomotora. Que dicen, caray, lo Es lo más común, que el que lo padece lo niega. Eso es lo más común, no es cierto, son unos exagerados. Entonces yo creo que la mejor forma de demostrarle, no tanto al pobrecito que lo padece, sino para saber el origen, es grabándolo. Okay, yo creo que sería una ¿Y forma. por qué, doctora, cuando uno, pues a algunos les pasa, no, yo no estoy hablando por mí, algunos cuando se van de fiesta o cuando de repente trabajan mucho tiempo y están cansados y llegan y roncan, que da gusto? Esa es otra causa temporal, porque por el cansancio o por la parranda o también por la edad hay flacidez o disminución en la tonicidad de los músculos del cuello. Se relajan más de la cuenta. También eso tiene que ver, por eso se relaciona mucho con que los viejitos ronquen.
Es por la relajación de los músculos del cuello. O sea, tienen flacidez de los músculos. Exactamente, por eso al estar muy cansados, también una persona puede roncar, cuando usualmente no lo hace. Ah, eso sí, porque eso sí me ha tocado escuchar que digan por ahí. Sí, esa sería otra causa, digamos, normal. Así ok. es. O sea, eso sí entra dentro del parámetro normal. Lo que Así no es común es que diario Exactamente, uno la ronque y constancia. por un largo prolongado. Sí. Por un tiempo prolongado, perdón. Y doctora, por ejemplo, yo me ha tocado ver que de repente roncan y el mismo ronquido los despierta. No es el ronquido lo que los despierta, es la asfixia. Es lo que te mencionaba, es el mensaje que está llegando al cerebro de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Falta de oxigenación. Entonces, es lo que está lanzando la alarma del cerebro diciendo algo está pasando, no está llegando. Entonces, estimula para que despertemos para reanudar la oxigenación. Es por eso que las personas despiertan, es por eso que tienen un sueño agitado y es por eso que no descansan. No, como tú lo dijiste, no se reparan durante el sueño. Duermen, pero no descansan. Ok. ¿Y entonces con quién debo acudir? Con un especialista en Primero trastornos el examen. del sueño. Sí, con un especialista en trastornos del sueño. Él le mandará a hacer los estudios pertinentes para analizar, lo más común es la polisomnografía que te comentaba, Ajá. para analizar qué es lo que está sucediendo durante el sueño. Y si le llevamos una filmación, sería ideal. Luego no se vayan a molestar, ya vieron que es parte del proceso del diagnóstico. Es solo ciencia. Exacto. Es parte de, ni modo. Doctora, qué interesante tema, de verdad. Yo creo que es algo que tenemos muchos en casa, muchos en casa, y por lo mismo, de repente hasta lo asocias de repente un poco a la herencia, ¿no? No. De que dices, sí, porque su papá ronca. No, porque el abuelito también ronca, entonces también él ronca. Y ahorita qué bueno que lo mencionas, en niños también se da. Y puede ser una de las causas de que se hagan pipí en las noches, se le llama en medicina enuresis. O puede ser causa también de disminución en el desarrollo intelectual o desarrollo en el crecimiento, en la estatura. ¿Por qué? Porque durante el sueño se libera hormona del crecimiento. Entonces, podríamos pensar que no tiene mayor importancia el que un pequeño ronque, y claro que sí. Eso puede disminuir su capacidad intelectual y su desarrollo. Ah, ok, claro, porque pues es, aparte de que va a estar cansado al día siguiente. Claro, imagínate, si la apnea del sueño puede producir trastornos como depresión, irritabilidad y en casos graves psicosis. A ese grado puede llegar. Pero es un grado... ¿Qué tan Extremo. extremo? Extremoso. Gente que prácticamente casi no duerme, o bueno, no, sí duerme, pero no descansa prácticamente, no llega a sueño profundo. Para llegar a sueño profundo, no es que uno se acueste y ya llegó a sueño profundo, tardamos alrededor de entre 1 hora, 2 a 3 horas para llegar a sueño profundo. En el sueño profundo es cuando se repara el cuerpo, cuando se dan los sistemas reparadores. Mientras no lleguemos a ese sueño profundo, el cuerpo no se repara. Entonces, imagínate a una persona que no está reparando, que no está descansando, que su cuerpo no se está recuperando nunca, noche tras noche. Por eso llegan a la psicosis. Sí, cae psicosis, o sea, de verdad es un extremo, wow, o sea, Increíble. de preocuparse. Vaya no que es sí. algo tan sencillo. Chispas, pues yo creo que sí es algo que no deberíamos de perder el punto, no deberíamos de dejarlo pues muy a la ligera. Qué bueno que nos platica de este tema, doctora. Es algo que, como lo comenté hace un ratito, muy común que todos tengamos a alguien en casa, ya Así sea es. nuestro hijo, ya sea nuestro esposo o al abuelito. Entonces estaría chévere buscar de dónde viene, ¿no? Claro. ¿Por qué está sucediendo esto? Y sobre todo porque, bueno, pues lo que más queremos es tener a nuestros seres de la familia junto a nosotros. Claro, y sanos. Claro, así es, y muchos años. Y prevenir, sobre todo prevenir. Creo que lo importante de este tipo de cápsulas informativas es prevenir. Antes de que suceda alguna tragedia, antes de que se presente la enfermedad, prevenir. O inclusive, por ejemplo, ¿cuántos niños hay
que hacen pipí en cama, que tienen enuresis y no saben la causa. A lo mejor es que tienen el tabique desviado porque se cayeron, tuvieron un traumatismo, tienen desviación del tabique nasal, por eso roncan, no duermen bien. Bueno, toda una cadenita de eventos y ya, bueno, ya que pensamos, no lo hace a propósito. Bueno, hay gente que acusa al pobre niño de que... Es humor, ¿no? Claro, claro. Entonces hay que analizar todo el ambiente, tanto de niños como de adultos, para prevenir. Así es, también hemos escuchado mucha gente joven que tiene problemas de corazón o que Así fallecen así de la nada, pues a lo mejor pudiera ser también uno de los puntos que tenemos que estar pues muy pendientes para que no nos sucedan este tipo de, pues, de cosas y como dice la doctora, prevenir. Claro que esa es la palabra que más debemos de celebrar en la salud. Así es. La prevención. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Ya saben, ustedes búscanla en sus redes sociales porque ahí siempre sube todo el resumen de la plática. Claro que Así sí. que si se perdieron de algo, contacten a la doctora Carolina de la Vega. Ahí están todos sus datos y si quieren alguna consulta, pues también. Gracias. Gracias a usted, doctora. Y seguimos con mucho más en Calle 60. Vamos a una pausa y volvemos.